Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. A partir de hoy comenzamos una serie de programas de la modalidad de cartografía literaria que nos llevarán a recorrer algunos territorios europeos. Hoy, especialmente, nos dedicaremos a explorar el universo de los relatos breves en España y Bélgica. España ha sido uno de los países protagonistas en nuestro programa, pues allí el universo de la brevedad es bastante amplio. Alrededor de hace 2 años realizamos un par de programas cartográficos sobre este país, una entrevista al editor español Juan Casamayor y una referencia a un concurso de epitafios llevado a cabo en el cementerio torrero de la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, queremos presentar hoy 3 figuras representativas de la brevedad que han trabajado los aforismos, la poesía y la anécdota. Remitámonos inicialmente a la figura de Baltasar Gracián, un aragonés del siglo XVII que se ordenó como sacerdote jesuita en el año de 1626, destacándose como profesor de latín, moral, filosofía y teología. Gracián es reconocido por obras en las que hace una crítica férrea a la sociedad de su época, y las cuales estaban llenas de sentencias o aforismos que poseían una carga aleccionadora pero también satírica. Aforismo 11. Trata con quien puedas aprender. Convierte siempre el trato amigable con gente que sean escuela de erudición y cuya conversación sea enseñanza culta. Haz de tus amigos maestros, aprovechando el gusto de conversar para el útil aprendizaje. Ten buena relación con los entendidos, valorando lo que te dicen, recibiendo con aplauso lo que te enseñan y tienes sabiduría. Generalmente nos ganamos al otro al realzar sus virtudes. Frecuenta con atención las casas de aquellos caballeros que aman más el heroísmo que la vanidad. Hay hombres con fama de ponderados que además de ser ellos mismos ejemplos de grandeza y buen trato, también se rodean de personas sensatas. Aforismo 105. No canses abundando, agrada con ser breve. Suele ser desagradable un hombre que insiste en lo mismo y habla y habla. La brevedad agrada y consigue fácilmente lo que se busca. Gana con tu cortesía lo que pierdes por corto. Ya se ha dicho, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y lo malo, si poco, no tan malo. Más sobra lo sustancioso que lo farragoso. Es verdad reconocida que el hombre de largo verbo raras veces es sabio. Evita empalagar a la gente y mucho menos a las personas destacadas, que viven muy ocupadas, y sería un grave error ganarte el desprecio de ellos. Lo bien dicho se dice pronto. Escuchábamos 2 aforismos de una de las obras de este autor español titulada El arte de la prudencia, oráculo manual, escrita en 1647 y que está compuesta por alrededor de 300 aforismos comentados que el autor plantea como fórmulas para guiarse en la vida. Los 2 aforismos que escuchábamos parecen ser consejos para hacerse sabio, pero evitando los excesos de la palabra, pues como lo dice uno de los pisadores de este programa, tomado del mismo Gracián, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Aforismo 138. Domina el arte de dejar pasar las cosas, y más cuando se producen grandes conflictos entre tu gente cercana. Cuando los hombres están como mar revuelto, en torbellinos entre unos y otros, cuando las voluntades están descontroladas, entonces lo mejor es retirarse en silencio
a un lugar tranquilo a meditar. Así evitarás tomar decisiones equivocadas en las que, queriendo curar un mal, tal vez lo empeores. Deja que las aguas tomen su propio curso. Como el buen médico, debes saber cuándo recetar y cuándo no, y a veces el remedio consiste en no aplicar remedio. Ocasiones hay en que los problemas se complican tanto que es mejor sosegarse, ceder terreno al otro, que de una manera u otra lo podrás vencer luego. Una fuente de agua revuelta solo puede volver a estar limpia si la dejamos que se serene sola. Hay ciertos conflictos cuyo mejor remedio es dejarlos pasar, que así desaparecen solos. De esta obra de Baltasar Gracián dice el jesuita Antonio Lluveres que su popularidad y actualidad radican en la fuerza literaria de las sentencias breves, pues algunas de estas suelen ser de fácil lectura y retención, como aquella que dice natural pero no vulgar, corriente pero no indecente. Sin embargo, no todas son tan sencillas, pues algunas, como cree el mismo padre Lluveres, requieren un poco más de atención. Milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemadura en otros cuerpos que se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra, sino camino que pisan al cruzar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos y les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, y sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Escuchábamos un poema titulado Unos cuerpos como flores, del poeta español de la generación del 27, Luis Cernuda. Este poeta, nacido en Sevilla en 1902, fue siempre un hombre incomprendido y también perseguido debido a su condición de homosexual. Cernuda publicó sus primeros poemas en la revista de Occidente, fundada y dirigida por aquel entonces por el filósofo español Ortega y Gasset. Con el inicio de la Guerra Civil Española, Cernuda se alistó los primeros años en el bando republicano, pero en 1938 migró hacia Gran Bretaña, donde enseñó en varias universidades de ese país. En el poema que escuchábamos puede verse claramente el sentimiento que Cernuda tenía por el ser humano, por sus sueños y sus libertades. Cuando en 1936 fue asesinado Federico García Lorca, Luis Cernuda le escribió una elegía titulada A un poeta muerto, la cual fue censurada en España y el poeta tuvo que eliminar la sexta estrofa que trataba sobre la homosexualidad. Escuchemos a continuación la primera, la segunda y la sexta estrofa de esta elegía. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo hosco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por esto te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leve es la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y destrucción perduran siempre, sordamente en la entraña,
toda hiel sempiterna del español terrible, que acecha lo cimero con su piedra en la mano. Aquí la primavera luce ahora, mira los radiantes mancebos que vivo tanto amaste, efímeros pasar junto al fulgor del mar. Desnudos, cuerpos bellos que se llevan tras de sí los deseos, con su exquisita forma, y solo encierran amargo zumo, que no alberga su espíritu, un destello de amor ni de alto pensamiento. Finalmente, puede decirse de Cernuda que este fue un eterno errante, pues su salida de España lo llevó a una travesía por diferentes partes del mundo, entre las que estuvieron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y México, este último el país en el que murió en 1963. Tal vez por eso en su poesía no podía faltar una obra dedicada a la errancia, como lo es el poema Peregrino, el cual escucharemos a continuación. Volver. Vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Otro referente, pero este más reciente en el tiempo, es Vicente Vega, un español que dedicó gran parte de su vida a ser un compilador de sentencias, rarezas y anécdotas, todas reunidas bajo la idea de diccionarios regidos por un orden alfabético en el que reunió centenares de relatos. Uno de esos relatos bastante particular y que se encuentra en el diccionario de anécdotas para referirse a la palabra brevedad es el siguiente. En cierta ocasión preguntaron al presidente Wilson de los Estados Unidos cuánto tiempo empleaba para preparar un discurso de 10 minutos. Un par de semanas, contestó. ¿Y un discurso de 1 hora? 1 semana, respondió el presidente. ¿Y un discurso de 2 horas? Puedo empezar a pronunciarlo ahora mismo, sentenció. Pero continuemos con Vicente Vega, pero ahora explorando su diccionario de rarezas, en el que, al referirse también a la palabra brevedad, cuenta la siguiente historia relacionada con una especie de insectos llamados efímeras o cachipollas. Brevedad. Bien extraña es la vida de las efímeras, unos insectos delicados y transparentes que tienen grandes alas membranosas cruzadas por numerosos nervios oscuros y unos filamentos delgados al extremo del cuerpo que vibran suavemente en el aire. En algunas especies el adulto no vive ni siquiera un día entero, sino solo algunas horas. En las tardes templadas del final de la primavera se las ve formando enjambres numerosos que vuelan con un rítmico movimiento ondulatorio sobre los ríos y los arroyos. Las pocas horas que viven en estado adulto las dedican a la reproducción de la especie. La otra fuerza que domina a los seres vivientes, el hambre, no tiene ya significado alguno para ellas. Su aparato bucal está completamente atrofiado. Una vez que han cumplido sus funciones de reproducción, han terminado también su misión en la vida y mueren inmediatamente. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Transitemos ahora hacia Bélgica para encontrarnos inicialmente con la figura de Henri Michaud, un aventurero cuyos viajes lo llevaron por diferentes países de Suramérica,
especialmente recorriendo Ecuador, donde escribió un libro que llevaba el mismo nombre de ese país y en el que plasmó sus impresiones de viaje, pero también elementos realistas y fantásticos. Tiempo después haría otro viaje al Extremo Oriente y publicaría un libro de sus experiencias llamado Un bárbaro en Asia. Michaud es considerado un precursor del microrrelato en tiempos en que este género no existía aún o simplemente se le conocía como relatos breves. Distraerse, de Henri Michaud. Un cazador, para asustar a su presa, prendió fuego a un bosque. De pronto vio a un hombre que salía de una roca. El hombre atravesó el fuego sosegadamente. El cazador corrió tras él. Diga pues, ¿cómo hace para pasar a través de la roca? ¿La roca? ¿Qué quiere decir con eso? También lo vi pasar a través del fuego. ¿Fuego? ¿Qué significa fuego? Ese perfecto taoísta, completamente borrado, no veía las diferencias de nada. Michaud fue un gran amante del mundo oriental, y así lo demuestra en su faceta de pintor, pero también de narrador. Este escritor experimentó una gran fascinación por la China, y en una entrevista en la que habla de varias de sus experiencias en ese país, cuando se le pregunta por las mujeres, dice lo siguiente: las mujeres chinas tienen cuerpos admirables. La mujer china se ocupa de uno, siempre abrazada a uno, como la hierba que no sabe aislarse. Se ocupa de uno como si estuviese haciendo una cura. Es tan afectuosa, se pone al servicio de uno, sin bajeza, con tacto e inteligencia. Es como una hormiga siempre en busca de trabajo, atendiéndonos, arreglando nuestras cosas y haciéndolo tan bien que parece que lo que ella arregla ya no se puede desacomodar. Mire, hasta durmiendo de a dos, la china es admirable. Tiene una especie de sentido de la armonía que subsiste hasta en el sueño y que la impulsa, con movimientos apropiados, a no apartarse nunca, a subordinarse siempre a lo que sería tan hermoso, a ser dos armoniosamente. Esta admiración que Michaud tuvo por China también la plasmó en varios microrrelatos. Uno de ellos, referido al amor de las mujeres chinas, es el siguiente. Amor chino, de Henri Michaud. El amor chino no es el amor europeo. La europea ama con transporte y de pronto olvida el borde del mismo lecho, pensando en la gravedad, en ella misma o en nada, o bien simplemente conquistada por la ansiedad blanca. La mujer árabe se porta como una ola, la danza del vientre, hay que recordarlo, no es una simple exhibición para los ojos, no, el remolino se instala sobre uno y lo arrastra y lo deja luego como beatificado, sin saber exactamente lo que ha sucedido ni cómo. Y ella también empieza a soñar, la Arabia se levanta entre los dos. Todo ha concluido. Con la mujer china, nada de eso. La China es como la raíz del banyan, que se encuentra en todas partes, hasta en las hojas. Así, cuando se ha introducido en el lecho, se necesitan muchos días para desasirse. 7 poemas a una muerta, de Marguerite Yourcenar. 1. Cuando estaba por llegar, murió. Quien me esperaba, cansada de esperar. Sus brazos abiertos volvieron a cerrarse, legándome un remordimiento en vez de un recuerdo. La plegaria, la flor, el gesto más tierno, fueron regalos tardíos que nadie pudo bendecir. Los muertos no escuchan a los vivos. La muerte, cuando llega, nos junta sin unirnos. Nunca conoceré la dulzura de su tumba. Mis gritos, lanzados demasiado tarde, resuenan y se extinguen sin eco en la sorda eternidad. Los muertos, desdeñosos, forzados al silencio, no nos escuchan llorar en el oscuro umbral del misterio por un amor que jamás existió. 2.
He aquí la miel que fluye, pura, del corazón de las rosas, el perfume, los colores, los suspiros amados. Ya no sonríes por la belleza de las cosas. Tus brazos, siempre abiertos y dispuestos, al fin se han cerrado. No volverás a sentir sobre tus párpados el lento deshojar de los largos sollozos perfumados. Tu corazón se diluye en metamorfosis. Yo llego, justo a tiempo, a perderte para siempre. Como un triste extranjero, camino titubeante por el estrecho jardín donde otros contigo gozaron. He aquí mis ojos, mis manos, mis pies que te buscaron. Demasiado tarde llego y me arrepiento. Envidio a los que te amaron cuando aún vivías y supieron a tiempo que todo pasa. Escuchábamos 2 de los 7 poemas que componen un texto llamado 7 poemas a una muerta, escrito por Marguerite Yourcenar, esta escritora belga a la que ya también en brevísimo le habíamos dedicado un programa para hablar sobre los ejercicios espirituales que pueden rastrearse en una de sus más famosas obras, como lo es Memorias de Adriano. Pero en esta ocasión traemos su poesía, y en especial esta, escrita en 1929, cuando Yourcenar tenía 26 años, y cuyos sonetos estuvieron dedicados a la memoria de la escritora belga Jeanne de Vientinghoff, la cual era una gran amiga de Yourcenar y también de su madre, y que había fallecido en 1926. En esta obra, la escritora belga nos transmite la angustia frente al vacío que deja la muerte, pero a su vez honra la vida y canta a favor de la eternidad de la que todos somos parte. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Las pruebas de Jacques Sternberg. Primero y principal, conviene desconfiar de los objetos, en especial de los objetos perdidos. No recoger ningún objeto tirado en la calle ni en cualquier otro lugar público. En esos casos, se corre siempre el riesgo de que aparezcan los delegados, quienes al mismo tiempo hacen de testigos y ejecutores para arrastrar al sospechoso hasta las puertas de cualquier acusación. Siempre, irrevocablemente, al cabo de 5 minutos de pesquisa, se prueba que el objeto recogido era la pieza clave de un crimen relacionado con cierto caso aún abierto y que las huellas digitales son, desde luego, pruebas irrefutables. El objeto encontrado se vuelve, en el acto, evidencia criminal. El sospechoso se vuelve, a su vez, culpable. La situación, desesperante. El fenómeno es de lo más arbitrario porque, de hecho, nunca hay casos policiales en la ciudad. Nadie ha matado jamás, nadie ha robado jamás. Lo que no excluye, sin embargo, que de este modo se pruebe cierto delito flagrante. Jacques Sternberg nació en Bélgica en 1923. Era novelista, periodista y cuentista, y es reconocido hasta hoy como uno de los principales referentes de la ciencia ficción. Basta con leer uno de sus cuentos largos titulado Partir es morir un poco para darnos cuenta del dramatismo y la riqueza ficcional que posee. Este escritor belga fue un consagrado escritor de microrrelatos. Se dice que escribió más de 1500 de este género. El empleado de correo, de Jacques Sternberg. En los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. Recibía, canjeaba, entregaba, anotaba, estampillaba, sellaba, firmaba, contaba y devolvía. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés, sonriendo sin pausa a vecinos, a clientes, a vigilantes,
al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo, a su día de trabajo, ante todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal, porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de irse, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar, se las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja las cartas sobre la mesa, las abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde, una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. En cuanto a la crítica, hay que decir que el escritor español Juan Herrero Cecilia dice de los cuentos de este escritor belga lo siguiente: en sus relatos, lo fantástico cotidiano se mezcla con el absurdo y el humor negro. Los seres más comunes y las fuerzas de la naturaleza se rebelan contra su destino y se salen de sus moldes ordinarios. Nos encontramos ante un mundo donde lo extraño y lo ambiguo se imponen de una manera ineluctable y fría. Vale decir que cualquier amante del microrrelato debe posar su mirada en los cuentos de este escritor, pues su técnica y sorpresa en muchos de ellos abren caminos no solo para los lectores, sino también para los escritores neófitos. Escuchemos a continuación un cuento de este autor belga titulado Los esclavos. En el comienzo, Dios creó al gato a su imagen y semejanza, y desde luego pensó que eso estaba bien, porque de hecho estaba bien, salvo que el gato era holgazán y no deseaba hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al gato Dios le había dado la indolencia y la lucidez. Al hombre le dio la neurosis, la habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó de lleno a eso. Durante siglos construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo intenso. Una civilización que en suma escondía un único propósito secreto: darle al gato cobijo y bienestar. Es decir, que el hombre inventó millones de objetos inútiles y por lo general absurdos, solo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato: el radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con aserrín, el tapiz, la alfombra, la cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la música. Sin embargo, los hombres ignoran esto porque lo desean así, porque creen ser los bendecidos, los privilegiados. Así de perfectas son las cosas en el mundo de los gatos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Carolina Marín y a Norbey Echeverry, quienes nos prestaron sus voces para la lectura de algunos de los textos que se escucharon en esta emisión. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos
para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos viajando por el continente europeo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.